Bien, pasando este tiempo en casa con la bendición de Dios. Estamos aquí contentos una vez más de traer su programa Preguntas y Respuestas desde el punto de vista bíblico. En estos tiempos de dificultad que hemos estado pasando, qué mejor que herramienta tenemos que mantenernos en oración, mantenernos conectados con nuestro Padre. Él es el único que nos puede dar aliento en este tiempo. Cualquier necesidad que nosotros tenemos, Él la sabe, Él la conoce y Él nos puede ayudar. Es una bendición el poder contar con esa herramienta que es la oración. Y de eso hemos estado hablando, y el día de hoy les traemos el tema de qué obstaculiza esa oración. Hay situaciones, hay cosas que pueden obstacular la oración. Nosotros pensamos, y es verdad, que para hablar con Dios, para orar, nada más necesitamos hablar con Dios. Es así. Pero el mismo Señor nos dice y nos deja en su palabra, nos dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, obviamente Él nos está diciendo que quiere que nosotros tengamos más conocimiento de su palabra y de las cosas que a lo mejor nosotros hacemos que pueden estorbar en todo esto, en nuestra relación con Él, en la oración con Él. Entonces, ¿qué mejor que nosotros escudriñemos un poquito más la palabra de Dios para conocer esas cosas? Así vamos entablando una relación más cercana a nuestro Padre Dios porque queremos conocerle. La manera de estar más cerca de Él es simplemente conociéndole, pasando tiempo con Él. Entonces, por esa razón es que estamos escudriñando y tratando de ver cuáles son esas razones que pueden obstaculizar nuestra comunicación con Dios a través de la oración. Pero antes de empezar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y nos ayude a poder desarrollar este tema y que ustedes también lo reciban en su corazón y puedan comprenderlo, el mensaje que Él quiere darnos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre amado, por tu bendición, por la vida que nos has concedido. Cada día es victoria, Señor, si estamos vivos. Gracias, Padre, porque te tenemos a ti y tú nos escuchas en cualquier momento, mi Señor. Gracias porque tus oídos están atentos a nuestra oración. Dame la sabiduría, te pido, mi Señor, para poder desarrollar este tema, Padre, para poder transmitir ese mensaje que tú me has dado a mí para yo traerle a tus hijos, Señor. Abre, te pedimos, el corazón de tus hijos a través de estas cámaras, Señor, para que ellos puedan recibir, Padre mío, esa palabra, ese entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a meternos en este tema porque nada más tenemos media hora para poder desarrollarlo y esperamos pues que ustedes se queden aquí con nosotros en todo este tiempo. Les damos las gracias a todos los que desde ya se están conectando. Gracias por compartir también estos programas porque así podemos llegar a más casas, a más almas, a más vidas. Les damos las gracias. Bueno, entonces, para tener victoria en contra del enemigo, debemos mantenernos en santidad. Dice Salmo 66, versículo 18 al 20. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios. Este mensaje lo que nos quiere decir es, si nosotros hubiésemos mirado nuestro corazón antes de poder entablar una comunicación con Dios, a lo mejor no se hubiese llevado a cabo, a lo mejor no la hubiéramos realizado, porque a lo mejor el enemigo nos hubiese metido ese sentimiento de culpa por nuestras acciones, por nuestra vida, porque sí, mientras estemos en la carne estamos expuestos al pecado. Eso dice la palabra de Dios, que vamos a morir al pecado cuando venimos a Él. Pero siempre que estemos en la carne, vamos a estar expuestos a Él, a que cualquier cosa podamos hacer en que pequemos. Pero hay una diferencia en que pequemos a que vivamos en pecado. Cuando venimos a tener una relación con Dios, entonces eso cambia, porque Él nos va ayudando y nos va transformando para que en nuestra vida dejemos de vivir en pecado. Entonces,
Dice esta palabra: si en mi corazón yo hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El Señor no nos habría escuchado porque nosotros mismos jamás hubiésemos elevado una oración a Él sintiéndonos culpables. Pero dice el siguiente versículo: atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Bendito sea Dios que nos ha perdonado y que como decíamos en el programa anterior, que Él escucha la oración del justo. Y hablábamos de qué era lo que implicaba para una persona ser llamada justa. Y veíamos que nosotros por nuestros propios medios no podemos ser llamados justos, pero por la gracia de Dios sí. Y entonces el Señor puede escuchar nuestras oraciones. Pero veamos, cuando hablamos de esto, de que debemos de mantenernos en santidad, ¿qué es lo que está ocurriendo a veces en nosotros que hace que estorbe esa relación con Dios o esa comunicación con Dios? Veamos lo que dice Josué capítulo 7, versículo 1 al 13. Son varios versículos los que aquí se relatan en estos versículos de la Biblia, y voy a tratar de explicarles lo que estaba ocurriendo en este libro, para que ustedes puedan comprenderlo sin necesidad de leerlo todo por falta de tiempo. En el capítulo 7 de Josué dice el pecado de Acán. ¿A qué se está refiriendo aquí con el pecado de Acán? Bueno, lo que está contando acá es que el Señor les había dado la victoria al pueblo de Israel cuando Él les indicó cómo derribar a ese pueblo, como a esa tierra que iban a ir a conquistar, que era Jericó. Él les dijo que nada más escucharan su voz. Él les dijo lo que tenían que hacer y ellos obedecieron, que fue nada más gritar cuando Josué les dijo que lo hiciesen, y los muros cayeron y fue derribado esos muros, y entonces entraron y conquistaron ese lugar los hijos de Israel. Pero el Señor les dio instrucciones y les dijo, vean lo que dice el versículo 18, antes de llegar al capítulo 7, les estoy explicando, vamos a ver lo que dice el capítulo 6, versículo 18, dice: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campo de Israel y lo turbéis. El Señor les estaba dando instrucciones. Cuando Él les decía de que se cuidaran del anatema, porque si no lo iban a convertir el pueblo de Israel en anatema, Él se estaba refiriendo, anatema era que iban a llevarse la maldición, era una maldición. Y si ellos agarraban algo de lo que el Señor les estaba diciendo que no, entonces se iban a llevar esa maldición para donde ellos estaban, para el pueblo de Israel. Entonces el Señor les estaba dando esas instrucciones y les dijo que agarraran oro y plata y los utensilios de bronce y de hierro, y que esos fueran consagrados a Él, pero nada más. Les dijo que nada más de lo que había ellos podían llevar. Pero hubo un desobediente, y eso es de lo que habla el capítulo 7. Dice el versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron anatema, una prevaricación pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó el anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Vemos acá cómo uno desobedeció y tomó de eso que él había visto atractivo a sus ojos y se lo llevó a su tienda. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel tuvo que ir a una batalla más y fue derrotado. Tuvieron una derrota. Josué vino y se postró ante el Señor y le dijo que por qué razón ellos habían fracasado, porque Él no había estado con ellos, que mejor les hubiera sido si nunca hubieran pasado el Jordán. El Señor le dijo
que dentro del pueblo de Israel había uno que había pecado, había llevado eso a su tienda dentro de Israel, y que él les había dicho al Señor que cuidado alguno hacía eso, porque lo que iba a llevar era maldición al pueblo. Entonces, lo que queremos ver aquí en este mensaje es que a veces puede hacer que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra vida, sentimientos que a veces a lo mejor ni nosotros mismos los conozcamos, que estorban nuestra relación con Dios, que estorban esa oración, esa comunicación con Dios. A veces podamos tener a lo mejor engaños, deshonestidad, algún pecado que a lo mejor ni nosotros nos acordemos que esté allí. Dice la palabra de Dios que debemos de pedirle inclusive a Él que nos enseñe si hay algún pecado dentro de nosotros que no le hayamos pedido perdón, porque eso a lo mejor puede estar haciendo la interferencia en la comunicación con Él. A lo mejor ese puede estar haciendo el ruido que no nos deja poder escuchar la voz de Dios cuando Él nos está queriendo dar su consejo, cuando estamos orando. Pero eso que hay en nuestro corazón, a lo mejor muy adentro, que aún no hemos querido sacar, a lo mejor eso esté estorbando en nuestra relación con Dios. Entonces, debemos de pedirle a Dios, enséñame si hay algo oculto en mí que hace estorbo, que no te agrada, que estoy haciendo mal al hacer esto, porque a veces puede hacer que nosotros pensemos que estamos actuando bien, y no es así, porque otra vez la palabra dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento, porque a veces no escudriñamos la palabra de Dios, entonces desconocemos lo que al Señor le molesta. Podemos tener una idea, pero puede hacer que hayan cosas que a nosotros nos parezcan bien y al Señor no, y eso esté obstaculizando nuestra comunicación con Dios. Entonces, por eso es que debemos de escudriñar nuestro corazón. David le pedía a Dios, le decía, límpiame con hisopo hasta quedar más blanco que la nieve. ¿Por qué le pedía a él eso? Porque él sabía que era un hombre con faltas. Por eso le pedía a él eso. Dice Salmo 103, versículo 10 y 11. Dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este versículo nos dice que Él no nos ha dado conforme a lo que nosotros nos merecemos. Dice que Él perdonó nuestros pecados y los echó a lo más profundo del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, eso nos dice que el Señor es un Dios misericordioso, pero debemos nosotros de poner de nuestra parte. El Señor no está buscando perfección en nosotros, porque nunca la encontraría. Lo decíamos la semana pasada, nunca encontraría esa perfección. Veamos lo que dice Santiago 5:17. Aquí el apóstol está hablando de Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Vea lo que estos versículos nos están diciendo. Elías, un hombre de carne y hueso igual que usted y yo, pero un hombre de oración, un hombre que trataba de mantenerse haciendo y cumpliendo los mandamientos de Dios, no a la perfección porque no podía, pero sí trataba. Entonces, cuando él se comunicaba con Dios, ¿qué ocurría? Dios oía, Dios respondía. Elías, un hombre común y corriente como usted y yo, y Dios escuchaba esas oraciones tan potentes, tan fuerte lo que él le pedía, y se lo cumplía. No llover en la tierra por 3 años, ¿se imagina eso? Y luego pedir que llueva y llueve.
cómo Dios estaba atento a la oración de Elías. También otro ejemplo muy grande que tenemos de cómo Dios escuchaba a este varón era cuando él pidió que enviase fuego sobre aquel altar que había construido para demostrarles a todos aquellos sacerdotes o gente que adoraban a los Baales, se dieran cuenta de que todos esos eran dioses muertos, que el único vivo era el Dios de él. Y él oró y le pidió a Dios que descendiera fuego en aquella madera mojada, en aquella madera que estaba cargada de agua, cosa que nosotros sabemos que no podría haber sido naturalmente. Una madera húmeda no agarra fuego, mas sin embargo descendió fuego del cielo y no solo se consumió la madera, pero consumió todo el agua que había quedado allí. Eso nos dice que el Señor escuchaba esas oraciones de Él. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es tratar de mantenernos en santidad y de escudriñar nuestro corazón para ver qué estorba, para que el Señor pueda responder también a esas oraciones nuestras, porque estamos necesitados de Él. Ahorita yo sé, hay mucha necesidad de trabajo, hay mucha hambre, hay mucha necesidad de salud, muchas personas enfermas. Yo precisamente conozco a alguien que se está debatiendo entre la vida y la muerte en este momento. Solamente un milagro le puede salvar. Entonces, hay mucha necesidad y queremos que Dios nos oiga. Entonces, estemos atentos a las razones, estemos atentos a la palabra de Él, que nos dice que hagamos para que esas oraciones sean más eficaces, más eficaces. Otra cosa que podemos mencionar que estorba es que a veces tenemos en nuestro corazón falta de perdón. El Señor nos enseñó, fue una de las cosas que nos enseñó dentro de la oración. Cuando Él dejó el Padre Nuestro, Él no quería que lo repitiéramos sin pensarlo. Él lo que quería era que nos diéramos cuenta de lo que nuestra oración debía contener. ¿Y qué contenía esa oración que Él dijo? Que pidiéramos perdón para que Él nos perdonara nuestros pecados y nosotros también pudiéramos perdonar a los otros. Eso nos dijo el Señor, que nosotros debíamos de pedir perdón. Eso nos dijo nuestro Padre Dios. Entonces, a la hora de dar perdón, nosotros podríamos pensar que le estamos haciendo un favor a la otra persona y que a lo mejor no se lo merece. Y pueda que sea así, de que no se lo merezca, pero ese no es trabajo nuestro, porque el que se está haciendo daño es el que está guardando el rencor, guardando ese sentimiento, porque lo que está haciendo es dejándose ser presa de las ataduras de Satanás, dejándose ser presa de que esas cadenas que Satanás le puso no las deje ir. Y esas cadenas pueden durar por toda la vida. Pueden desperdiciar su vida llevando ese rencor por toda la vida y no disfrutando de lo que el Señor les da. Cuando nosotros pedimos perdón a Dios y cuando sentimos un alivio cuando el Señor nos perdona. De igual forma, cuando nosotros perdonamos, sentimos un alivio en nuestro corazón. Nos soltamos de esas cadenas y somos libres para poder vivir y para poder escuchar lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice a nuestro corazón, a nuestra vida. Tenemos que estar atentos a eso, a la palabra de Dios. Y Él nos dice que tenemos que perdonar. Y nos da aquí un ejemplo en la Biblia, en Mateo. Lo tenemos en Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Son varios versículos, pero básicamente lo que aquí habla es que el Señor da una parábola y compara con el reino de los cielos con esta parábola, diciendo que había un rey que le perdonó a sus siervos
la deuda, lo que ellos le debían. El rey se los perdonó. Que este siervo, saliendo de allí, saliendo de la presencia del rey, y encontró a un consiervo, o sea, otra persona que le debía a él. Él no le quiso perdonar la deuda. Él le dijo que tenía que pagarla con sus hijos, con su esposa, que vendiera todo lo que tenía, pero tenía que pagar esa deuda. Y veamos lo que dice el versículo 34 y 35, que es donde está la clave de toda esta parábola que el Señor aquí nos enseña. Dice: entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vean qué serio este versículo. El Señor hará con nosotros de la misma manera que nosotros hagamos con las personas. Si no perdonamos, el Señor tampoco no nos perdonará a nosotros. Es algo serio. Entonces, sean liberados de eso. Libérense de esas cadenas y perdonen. Y verá cómo la efectividad en su oración es mejor. Otra cosa importante, ya nos quedan pocos minutos, pero quiero decírselos, es: no quiten la mirada de Dios. Cuando ponemos la mirada en nuestras circunstancias y no en Dios, entonces es cuando perdemos la esperanza. Había una mujer a la que se le había dado un hijo, al que ella ni siquiera había pedido, pero Dios le concedió tener un hijo, y ese hijo un día se enfermó y murió en sus piernas. Ese hijo murió en sus piernas. Pero ella, a pesar de que ella misma vio que su hijo dejó de respirar, ella no perdió la fe. Y lo que hizo fue ir a buscar al varón de Dios, al que ella sabía que podía interceder, a que podía orar por ella y pedirle a Dios para que Dios hiciera la obra y le reviviera a su hijo. Dice la palabra de Dios que cuando el siervo de Dios, Eliseo, se encontró, vio que venía la mujer a encontrarse con él, mandó a su siervo y le dijo: pregúntale, ¿qué tiene? Cuando él le preguntó, ella le respondió que todo estaba bien. Vean el nivel de fe de esa mujer. No perdió la mirada de Dios. Ella sabía que Dios podía responderle, aunque ya lo último había llegado, que era la muerte. Entonces, eso debemos hacer nosotros. No despegar nuestra mirada de Dios. Mantengamos limpio nuestro corazón. Perdonemos si tenemos que perdonar. Y no quitemos la mirada de nuestro Dios. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y nada más quiero que oremos unos minutitos, que oremos para que el Señor nos ayude. Si hay algo en nosotros que nos estorba, que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre amado, porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios perdonador, Señor. Gracias porque tú no nos miras, Señor, de la misma manera que nosotros miramos a los demás, Padre. Gracias porque tú puedes ver a nuestro corazón, mi Dios. Por esa razón te pedimos, Señor, que escudriñes nuestro corazón. Y si hay algo, Padre amado, que nos estorba, algo que a lo mejor ni nosotros sabemos que tenemos, te pido, Señor, que nos lo hagas ver, Padre, para que tú nos puedas limpiar con hisopo, Señor, hasta quedar más blancos que la nieve, Padre. Ayúdanos a poder perdonar. Ayuda a tus hijos, Señor mío, si alguien tiene falta de perdón en su corazón. Ayúdalos a liberarse de esa carga, Padre, para que tú puedas, Señor, conectarte más directamente con ellos, Señor, para que tu voluntad se pueda hacer en ellos, Padre, para que esos milagros y esas bendiciones que tú tienes para ellos la puedan recibir, Señor mío, quitando eso que estorba, esa barrera, mi Dios. Y te damos gracias y gloria y honra a ti. Gracias por hacernos ver, Padre mío, nuestros errores, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Dice Salmo 112:7: no tendré temor de las malas noticias, porque mi corazón estará confiado en Jehová.
Nunca quite la mirada del que lo puede todo, del que tiene su corazón, su vida en el hueco de su mano, del que tiene todo el poder, el Creador. No quite la mirada de Él y verá cómo sus oraciones serán contestadas. Al tiempo del Señor, si necesitamos paciencia, pidamos paciencia, que el Señor nos la da. Bueno, se nos acaba el tiempo, solo les damos las gracias por habernos acompañado, gracias por estar aquí otra vez más con nosotros. Les pedimos que compartan estos programas y el Señor les bendiga. Les esperamos la próxima semana, siempre el día martes a las 7 de la noche, con su programa Preguntas y Respuestas. Hasta la próxima.